Bueno, ¿se puede ver la pantalla compartida? Sí, profe. Ok. Habíamos terminado hidratos de carbono, la parte de monosacáridos, ¿verdad? Lo último que mencionamos es la familia de la glucosa, que es súper importante que tienen que conocer porque vamos a usar. Em, Otros ejemplos de aminoazúcares, los de oxiazúcares, etcétera, ¿verdad? Que tienen que recordar. Bueno, y esta situación que se llama carácter reductor de los monosacáridos. Hola, sigo ahora. Bueno, entonces estábamos hablando del carácter reductor. ¿Por qué se dice carácter reductor de los monosacáridos? Y esto se debe a esto, que es lo que está cerrado acá entre el recuadro en rojo. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Carbono? ¿Qué clase? ¿Carbono, carbonilo, carboxilo? ¿Qué clase es? Es un aldehído, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese carbono? Carbono, carbonilo. Bueno, no se olviden, eso acá tienen el resumen que les puse de las, vamos a decir, estructuras más importantes que tienen que recordar. Estamos. Entonces, el carácter reductor significa que es capaz de reducir. Por lo tanto, un agente químico que se reduce, o sea, que es reductor, se oxida. Ven acá. La glucosa en presencia de oxígeno se oxida. Y eso es lo que ocurre en el hígado. Atiendan que es bien esto. En el hígado ocurre la reacción de transformación de la glucosa. ¿Para qué lo que hago todo esto? Para obtener una molécula que se llama gluconato. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para poder combinar con moléculas que son inadecuadas. ¿Se acuerdan que hablamos de ese tema? A ver, díganme, entre los alimentos que consumimos a diario, ¿qué podría ser un componente de los alimentos que a mí no me sirve para nada? Celulosa, profe. Galactosa. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Qué podría ser? Discúlpame, no te escuché bien. Celulosa. Celulosa y galactosa, Ah, profe. ya, en ese vos estás citando lo que no podemos absorber. Está muy bien, los hidratos de carbono no podemos absorber, ¿cierto? Es la celulosa, pero no, es que no me sirve para nada. La celulosa sí me sirve para el bolo fecal, porque la celulosa constituye lo que llamamos fibras alimentarias. Entonces sí me sirve, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Cierto, celularmente no me sirve, pero me refiero a los componentes de los alimentos que no me sirven. Vamos a suponer que ustedes van a almorzar, no sé, una hamburguesa con ketchup le van a poner, ¿verdad? ¿Creen que ese ketchup tiene ese color tan intenso naturalmente o hay algo que se le agrega? Los Entonces, colorantes, profe. entonces, Así, profe, serían los colorantes, el glutamato, el colorantes, aspartamo. exacto, los colorantes, conservantes, espesantes. A la pucha, hay un montón de moléculas que se le agregan a estos alimentos, ¿verdad? En realidad, alimento es todo lo que comemos. Ahora, un alimento puede tener una parte nutritiva, que le llamamos nutriente, y otra parte que no me sirve, que se llama xenobiótico. Y ese xenobiótico es lo que el hígado le combina con gluconato para poder eliminar por la orina. Por eso le usa el hígado a la glucosa de esta manera. Le combina con oxígeno, obtiene gluconato y este gluconato es el que combina con moléculas que no me sirven. Lastimosamente todo se va al hígado, por eso lo que hay que tratar es cuidarle al hígado. Mira, paciente con enfermedad hepática, luego te querés agarrar los pelos porque es tan complicado, tan
no sé, odioso tratar ese tema de hepático, Dios mío. Y el paciente que sufre de esa patología, peor, ¿verdad? Profe, entonces, ¿cómo serían las personas que no pueden absorber? O sea, por ejemplo, un diabético. Espera, vos me dijiste que no pueden absorber. No, o sea, en el sentido de que, o sea, ya tiene cuerpo cetónico en sangre. Ah, si una persona ya está en cetosis y Sí, pues. triplica el trabajo del hígado. Pero igual, como, o sea, la glucosa, viste cómo dijiste que la glucosa se mezcla con en este caso, el colorante, por ejemplo, para Sí. filtrarse. ¿Y cómo sería una persona que tiene muchos cuerpos cetónicos? El cuerpo Sí. cetónico es muy liviano, se evapora enseguida, sale por el aliento, por la orina y se transforma, o sea, te da acidosis metabólica, ¿verdad? Sí, El pues. cuerpo cetónico. Pero tenés que ver hasta qué nivel tenés cuerpo cetónico. Porque no, es tampoco, vamos a decir, de muerte si tenés un poco. Por ejemplo, hay personas que se inducen a la cetosis, lo que hacen dietas cetogénicas o dieta keto que se le dice, ¿verdad? Esas personas se inducen al proceso de cetosis a propósito, ¿verdad? Pero hasta un nivel aceptable. Un diabético, para que te haga una acidosis metabólica, que ya es el extremo, al otro lado ya te fuiste del uso de los cuerpos cetónicos. En ese caso, probablemente el hígado esté bloqueando este tipo de reacciones. ¿Por qué? Porque el diabético tipo 1 y tipo 2 no tienen la capacidad de que la glucosa ingrese a la célula. No ingresa. Ahora, ¿por qué no ingresa? Uno no ingresa porque tiene, a ver, te voy a mostrar. Profe, entonces una persona que tiene diabetes, por ejemplo, tipo uno puede hacer esto de oxidar la glucosa para Sí, filtrar. hace. Sí, sí, Ah, sí. ok, pues. Eso Es es lo un que tenía una proceso duda. aparte, ¿verdad? Pero se ve sobrecargado, pues el hígado. Mira, así ocurre. La insulina se une a su receptor y permite el ingreso de la glucosa a través de un tipo de transportador. Hay varios tipos de transportadores, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Si vos no tenés insulina, que es el caso de los diabéticos tipo 1, ¿verdad? De la diabetes tipo 1 es autoinmune, entonces ellos no fabrican insulina, no hay. Si no hay insulina, pero sí hay receptor, yo le puedo inyectar insulina a esa persona. Igual va a hacer este proceso, está todo bien. Ahora, si es la diabetes tipo 2, el receptor es el que tiene problemas, no tiene la cantidad suficiente de receptores. Este es el problema. Entonces, aunque tenga insulina, este es el problema. Esos dos tipos de diabetes que son los más comunes, ¿verdad? Vamos a suponer, la persona no se está controlando y está comiendo de más glucosa, ya sea porque comió hidrato de carbono sencillo o comió complejo, no importa, no está controlando. ¿Y qué hace el hígado? El hígado también sufre esto. No puede ingresar la glucosa, porque el hígado es, la célula hepática es como cualquier otra. Necesita nutrientes, necesita ATP, como cualquier otra. Y le usa la glucosa para obtener ATP, pero también le usa la glucosa para hacer su proceso que tiene que ver con la detoxificación. Eso es lo que tiene el hígado, que aparte de vivir su vida, vamos a decir, tiene también que cumplir esas funciones súper importantes. Y ahí lo que se complica la vida de la célula hepática. ¿Se entiende? Pero él puede hacer esto. Solamente que, ¿qué pasa si no puede ingresar glucosa? Se va a bloquear porque yo lo que no voy a tener es el sustrato de esta reacción química, ¿verdad? Porque yo tengo sustratos y productos. Y este es lo que me va a estar faltando. Entonces, si me falta este, yo no voy a tener tanto gluconato. Y si no tengo mucho gluconato, no voy a poder desintoxicarme. Por eso, siempre, y yo les recomiendo, luego, si ustedes van a iniciar un proceso
de tratamiento en un paciente, ¿verdad? Que está con una afección, sobre todo que afecta el metabolismo de cualquier área, ¿verdad? Metabolismo de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, no importa. Afecta el metabolismo, entonces háganle una dieta de desintoxicación. ¿Qué quiere decir? Vamos a liberarle al hígado de la sobrecarga de trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a comer comida natural, no procesada, muchas frutas, verduras. Fruta puede comer el que no es diabético, ¿verdad? El que es diabético nomás le vamos a sacar todas las frutas que son exageradamente dulces, que, no, que tienen mucha fructosa, ¿verdad? Entonces le voy a dar más con fibra, más cítricos, por ejemplo. Em, Le voy a dar carnes livianas, no carnes pesadas. No le voy a dar carne de cerdo o carne de oveja, que son carnes mezcladas con grasa, ¿verdad? Vamos a darle carnes magras para que no pierda sus vitaminas y aminoácidos, pero que sí tenga menos carga de elementos complicados para el hígado. Le vamos a sacar el ketchup, mostaza, todo eso que es extra, alcohol, gaseosas, ¿se entiende? Ahí el pobre hígado va a decir, ay, qué gusto, me sacaron este peso encima. Y entonces despacito va a empezar a reubicarse. La verdad que nuestro cuerpo es muy noble, tiene tanta capacidad de regeneración. Es que nosotros exageramos nomás, por eso es que nos llegamos a los extremos. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias por la aclaración. No, por favor, si puedo. Y esta reacción, la misma reacción que hace el hígado, se usa, es que este no recuerdo si ya mencionamos, parece que ya mencionamos en la clase pasada, cómo eran los glucotés, ¿se acuerdan? Sí, eso sí, profe, que se usa Codifree, el otro que no me acuerdo el Exactamente. nombre. Hay uno que El dijiste que es acuchec. más... Sí, el acuchec a mí, por ejemplo, me gusta más porque está bien testeado su lector, la lucecita esa que emite, está bien probada. Y el acuchec es muy bueno, es nomás más caro. Entonces, y bueno, vamos a comprar nomás el otro, pero vamos a tratar de controlarnos cada tanto en el laboratorio, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Bueno, y hoy vamos a hablar de los disacáridos. Los disacáridos tienen, bueno, le podemos decir lo siguiente. Podemos ubicarle, acá tiene un gráfico, acá. Puede considerarse un oligosacárido. ¿Y por qué se le separa de los demás? Porque los disacáridos nosotros, o sea, en nuestro metabolismo le tenemos de una manera especial. Tenemos enzimas que son capaces de cortar exclusivamente los disacáridos, o sea, tenemos enzimas exclusivas. Y eso es mucho ya decir en nuestro cuerpo, mucho ya. Entonces, los disacáridos están constituidos por dos monosacáridos y son tres los críticos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres enzimas que hacen este corte. Para formar un disacárido yo necesito dos monosacáridos, ¿verdad? Acá tengo una glucosa y acá tengo otra glucosa. Esta es la alfa de glucosa y esta es la beta de glucosa. Y se van a unir. ¿Cómo se llama el enlace? Se llama enlace glucosídico. O si le quieren decir enlace glicosídico, la misma cosa. ¿Cómo se unen? Y fíjense acá, el OH y el OH, ¿verdad? Esos son los que reaccionan. Entonces se desprende agua y queda un oxígeno y ese es el que le une a los dos átomos. Entonces se escribe el nombre completo. Voy a escribir los nombres de los monosacáridos y en el medio le voy a poner qué carbono con qué carbono se une. Y adelante mismo le voy a poner que se une a través de oxígeno, que es la mayoría de los casos, ¿verdad? En este caso van a ver que todos nuestros disacáridos se unen con oxígeno. Entonces, si analizamos el proceso que se llama condensación, condensar quiere decir unir. Entonces, al unir estas dos moléculas de glucosa y que se desprenda agua, se forma esto. ¿Qué es esto? Se denomina maltosa. Y la maltosa está constituida por la O, que es este oxígeno, alfa, que es porque estaba hacia abajo el OH, D porque es dextrógira, gluco porque es glucosa, pirano, ¿qué significaba? ¿Qué ¿Qué era significa? pirano?
Es aislado. ¿Cómo? Discúlpame, no te escucho. Es un, que tiene 6 lados, hexágono. Ah, 6 lados, sí, que es forma una estructura que aparece con 6 lados. Muy bien. ¿Y qué significaba? A ver, un poco tenemos glucopirano. Y acá atiendan bien. Ven que acá dice glucopiranosa, termina osa, ¿verdad? Y acá no terminan, o sea, su sufijo es sil. Entonces, este sufijo quiere decir que continúa la molécula. Entonces, atiendan bien cómo interpretar. O alfa de glucopiranosil quiere decir que hay todavía a continuación otra molécula. 1,4 significa que se unió el carbono número 1 con el carbono número 4. Y la siguiente molécula es la beta de glucopiranosa. Gluco de glucosa, pirano de 6 lados, osa de hidrato de carbono, D de dextrógiro y beta de la posición del OH hacia arriba. Entonces, a este conjunto completo comúnmente le conocemos como maltosa. ¿Se entienden? Sí, profe. Oh. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que ver más acá? Si se fijan, aquí el carbono número 1 es el que yo tengo que tener en cuenta. Y este carbono, su OH estaba hacia abajo. Y este carbono, su OH está hacia arriba. Por eso este es alfa y por eso este es beta. ¿Ok? Eso no se olviden. Bueno, ¿cómo se puede preguntar esto? Porque siempre me dicen, ¿cómo se va a preguntar? ¿Verdad? Vamos a suponer que yo te ponga en el examen. Así mismo te dejo. Así mismo, ¿vale? Y yo les pregunto, bueno, la siguiente molécula se denomina maltosa y es la O-alfa, ta, 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 ta. Va a estar todo escrito. Entonces, yo les puedo preguntar, ¿por qué el nombre científico menciona primero la O? ¿O por qué el nombre científico menciona los números 1 y 4? ¿O por qué se dice pirano? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, supongo que va a ser para marcar o para citar, ¿verdad? Y usted me van a decir, o es porque la unión es de los dos monosacáridos con oxígeno. 1,4 es porque el carbono número 1 de la primera molécula se une al carbono número 4 de la segunda molécula. ¿Se entiende? No es que ustedes Sí, me van a profe. saber de memoria la molécula, nada que ver. Uno lo que tiene que saber es interpretar, porque esa es la competencia del médico. Interpretar. No es que te vas a aprender de memoria, nadie se aprende de memoria, yo tampoco sé de memoria. Y hace 1000 años que le estudian la lactosa, la glucosa, etcétera, ¿verdad? Y no sé, me pedís dibujarme y no te voy a dibujar. Pero sí puedo interpretar. Entonces, fíjense ahí, la lactosa. La lactosa tiene toda una historia, porque para romper este enlace que está acá, necesitamos una enzima que se llama lactasa. Y hay personas que carecen de esa enzima. Entonces, si ellos comen, por ejemplo, queso o cremas derivadas de lácteo, ¿verdad? O leche, este azúcar está presente en esos productos alimenticios, ¿verdad? Y como no puede romper y tampoco puede absorber, se acumula en su intestino y le causa dolores, puntadas, vómito, diarrea, etc. Y eso se le dice intolerante a la lactosa. La mayoría de los niñitos prematuros, por ejemplo, pueden presentar la intolerancia a la lactosa porque todavía no tienen su intestino completamente desarrollado y pueden pasar, ¿verdad? Entonces le vamos a tener que dar una leche sin lactosa. Y las personas adultas también pueden desarrollar la intolerancia a la lactosa con los años y se va perdiendo la capacidad de producir la enzima lactasa. Entonces yo le tengo a una persona de 40 años
que de repente toma leche y le cae pesado, ya no puede digerir, está horas con mal estómago, etcétera. Y eso quiere decir que se volvió con los años intolerante a la lactosa. Pero por suerte tenemos productos deliciosos. Yo, por ejemplo, tomo leche sin lactosa, pero porque me gustan más, no porque sea intolerante, ¿verdad? Demasiado rico es. El queso sin lactosa es riquísimo. Profe, Entonces, sí, eh, la industria alimentaria, o sea, que le agrega la enzima lactasa a los productos. sí, creo que leí uno de esos, pero Sí, ¿sabes cuál es el problema? Que la lactasa es una proteína y tiene que tener una forma de empaquetarse esa proteína, porque si no, nuestras propias enzimas digestivas le van a reconocer y le van a causar problemas, ¿verdad? Por sí, eso es que sí, ese es, no, no, es que es 100% efectivo, ¿verdad? Ese es el problema. No, lastimosamente sí, pero quizás, o sea, no le podés decir a la persona que sufre de intolerancia que 100% va a tolerar ese producto. Puede o haber sea que igual, pequeños, sí, lastimosamente, vamos a lo más sencillo, el ácido del estómago, ahí nomás lo hallas. El ácido del estómago lastimosamente puede degradar ese producto, ¿verdad? Y, y al final, no sé. O sea, yo le diría comer sin lactosa, ¿verdad? Es más fácil. Pero sí, tenés razón, hay productos que pueden, que traen eso. La efectividad nomás no sé si se cumple 100% porque hay muchos factores digestivos que le pueden desestabilizar a esa enzima, sí, ¿verdad? Porque profe. vos pues, no comes solamente ese producto, seguramente si es un queso que viene con la enzima, ya vas a combinar con pan y con, no sé, supongo que, no sé qué le vas a poner, unas verduras, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, creo que la solución más fácil para los intolerantes a la lactosa sería consumir los productos sin lactosa. Pero son riquísimos. No sé si ya probaron. Deliciosos son. Esos Profe, quesos usables sin lactosa, Dios mío, riquísimos. profe, yo lo que había leído es que los productos que dicen que no tienen lactosa en realidad tienen agregado de la enzima lactasa. No, no, no. No todos. No Lo, todos. no, lo que dice sin lactosa, hay un proceso para quitar la lactosa, que es un proceso Ah, parecido a este. Parecido a este tipo de reacciones. Doctora, ¿y no le Pero reemplazan con la glucosa? vos decías al producto reemplazarle. No, generalmente los productos que le sacaron la lactosa le reemplazan con glucosa. Sí se puede. Pero si es para Yo, diabéticos, le dejan así nomás sin azúcar. O sea, si tu producto está, vos publicitas para diabéticos, por ejemplo, no hace falta que le agregues. Porque al sacarle la lactosa, vos le estás quitando ese carbohidrato que le puede hacer daño y tu producto no solamente se vende al intolerante a la lactosa, sino también para el diabético. Y la población de diabéticos es enorme, entonces no hace falta agregarle. Yo creo que tendría que aclarar el producto. ¿Vos conocés un producto que se le agregue lactosa, glucosa? creo, o sea, había una leche que había visto en su información nutricional, pero no me acuerdo el nombre. Y puede ser, ¿por qué no? Pero le mataste para los diabéticos. O sea, yo creo que le va a ser más fácil a esa empresa publicitar sin lactosa y apta para diabéticos, porque es menor la población de intolerantes y mayor la de los diabéticos, ¿verdad? La mayoría de los diabéticos toman la leche sin lactosa y no son intolerantes. Por ejemplo, te toman la leche sin lactosa, pero quizás te pueden comer perfectamente un sándwich de queso que sí tiene lactosa, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es controlar su azúcar. Pero en ese caso, profe, a los diabéticos no le conviene nomás tomar la leche descremada. La leche descremada tiene lactosa igual, porque vos lo que haces es sacarle la crema. profe, y la lactosa entonces es un disacárido, ¿verdad? Entonces le sube azúcar al diabético. Así mismo.
Pero o sea, pero es más lento o no. No, muy Una chiquitito. glucosa. Sí, la glucosa va más directo. Porque la glucosa no necesitas degradar, la lactosa tenés que degradar, porque esto yo no puedo absorber. Vamos a suponer que acá yo tengo las microvellosidades intestinales, ¿verdad? Y acá al otro lado está la sangre, acá está la sangre. Y esto tiene que pasar, pero esto no puede pasar así. Entonces yo tengo que romper. Y al romper, ¿qué voy a tener? Galactosa y glucosa, ¿verdad? La glucosa pasa directo. Y esta galactosa se tiene que convertir a glucosa y después pasa. Conclusión, no entra el disacárido. No entra acá. Por ¿Qué eso significa? este Perdón. disacárido sí se acumula acá. Porque yo no tengo la enzima que corta, se acumula acá. Y a este paciente es lo que yo le llamo intolerante a la lactosa. Porque se acumula la lactosa acá. Y le da diarrea o le da vómito. Le da pesadez. No digiere, está ahí pesado su panza, ¿verdad? Le duele, le molesta. Porque tiene todito lactosa acá. Y no entra. Profe, ahí es donde tienen que actuar las disacaridasas. Así mismo, y estas son, las disacaridasas son la lactasa, la sacarasa y la maltasa. Estos pues son los tres disacáridos de importancia para el humano. ¿Por qué? Porque son los tres que podemos degradar. Entonces, si está presente la maltasa, lo que hace es cortar la maltosa. Si está la lactasa, corta la lactosa. Y si está la sacarasa, corta la sacarosa. O si no, pasan de largo. Pero nosotros los humanos, ¿con quién lo que tenemos problema? Con esto, con la lactosa lo que tenemos problema. No hay intolerancia a la maltosa ni a la sacarosa, porque tenemos las enzimas. Pero el otro sí, este. Este es el crítico. ¿Se entiende? Y profe, entonces no se puede hidrolizar la lactosa cuando no se tiene, o sea, Así, la lactosa cuando no se tiene la enzima. así. Y Entonces, causa eso. se te acumula, exactamente. Se te acumula, lastimosamente. Gracias, profe. Ok. Y acá tenemos un nombre científico. La O ya saben que es porque se unió con oxígeno. Beta porque este OH estaba hacia arriba. D porque es dextrógiro. Galacto viene de galactosa. Pirano, estructura de 6 lados. Il, o sea, sil que continúa la molécula. 1,4, carbono 1 con carbono 4. Beta, OH hacia arriba. D, dextrógiro. Gluco, de glucosa. Pirano, estructura de 6 lados. Y osa es hidrato de carbono. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y el otro súper ultra conocido es la sacarosa, que es el azúcar de mesa. La sacarosa es esta molécula que se conoce como O-alfa de glucopiranosil 1,2-beta de fructofuranócido. Fíjense acá termina en óxido, está bien también. Puede terminar en osa o en óxido, es igual. Bueno, ¿qué es lo que tiene la sacarosa de particular? Que la sacarosa normalmente no viene sola, viene acompañada de pigmentos. La sacarosa se extrae de, ustedes saben, se extrae de la caña de azúcar. Y cuando uno extrae y primero se tritura esa caña de azúcar y se saca como un mosto, ¿verdad? Un jugo ahí, que le llamamos melaza. Y esa melaza nuevamente es sometida a varios procesos de filtración, dilución, ¿verdad? Hasta que me quedan, evaporo el agua y me quedan unos cristales. Y esos cristales, los primeros cristales que salen, es el azúcar morena, que es un azúcar bien pigmentada, ¿verdad? ¿Se acuerdan el azúcar moreno? Que muchos le dicen azúcar orgánica. Y no, hay otra cosa que no sea orgánico. Era medio tonto, es decir. Acá tenemos, ¿verdad? El azúcar morena es el azúcar que tiene más pigmento originario de la caña de azúcar. Este pigmento le hace tener este color. Sigue siendo sacarosa, pero le agrego un pigmento. Después, esta azúcar morena yo puedo lavar con metanol.
El metanol era el alcohol de un carbono. COH. Este es el metanol. Lastimosamente es tóxico el metanol. Yo no sé por qué usan metanol, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que se diluye o se limpia mejor, ¿verdad? Y tenemos el azúcar rubia. Y después la azúcar rubia tiene que volver a ser sometida al proceso de limpieza, ¿verdad? Con metanol hasta convertirse en el azúcar blanca. ¿Se entiende? Sí, profe. Si tocan luego la textura del azúcar morena es mucho más pegajosa porque tiene luego otros pigmentos. Y el azúcar blanca es el cristal, directamente el cristal del azúcar que nosotros conocemos comúnmente, que es este, el azúcar blanca, ¿verdad? O azúcar cristal también le dicen, que es esta molécula, la sacarosa. Y está unida también por oxígeno, el enlace, el primer carbono que se va a unir tiene el OH hacia abajo, por eso es alfa, ¿verdad? Y la segunda molécula es la fructosa. Y ustedes saben, la fructosa siempre forma una estructura de 5 lados porque es cetona, no es aldehído. Y por eso es que se une al carbono número 2. Acá estaba la cetona antes. Entonces, carbono 1 con carbono 2. Y los otros sí es 1 con 4. Maltosa, lactosa y sacarosa. ¿Se entiende? Sí, profe. Después tenemos, bueno, acá se explica mejor, ¿verdad? La maltosa, la lactosa y la sacarosa. Esta está puesta así vertical, pero es la misma molécula. Después ya tenemos lo que pasa que los otros oligosacáridos nosotros no le estudiamos tanto porque esto se estudia más en micro, más adelante, o sea, el tema de los receptores, ¿verdad? Pasa que un trisacárido, un hexasacárido, un nonasacárido, ¿verdad? O sea, tengo 9, 8, 5, 3 monosacáridos unidos, no está en la célula, está afuera de la célula. Es el glucocálix, son todas estas moléculas. Y glucocálix se va estudiando de a poco, o sea, vos estudias, cada vez que estudias un receptor, estás estudiando glucocálix. Por eso pasamos directamente a los polisacáridos, de los cuales tenemos varios y muy ventajosos, ¿verdad? Hay una base que, ¿verdad? Que te dice que todos los monosacáridos, perdón, que todos los polisacáridos normalmente tienen que presentar 1000 moléculas, 3000 moléculas, 5000 moléculas, 1.000.000 de moléculas. Así, a ese nivel es polisacárido, ¿verdad? Tiene, pero muchísimo, no es así 10, 14, 25, no, es muchísimos los polisacáridos. Y tenemos estas dos categorías. Están los homopolisacáridos que tienen dos funciones principales, ¿verdad? Está la función de reserva, que en los vegetales es almidón y en el humano es glucógeno. Y la función estructural. Pasa que en el cuerpo humano la estructura la dan las proteínas, en cambio en otros seres vivos la estructura la dan los hidratos de carbono, como la celulosa y la quitina, ¿verdad? La celulosa en los vegetales y la quitina en los artrópodos, qué sé yo, las arañas, las hormigas, etc. Y los heteropolisacáridos, así como dice su nombre, ¿verdad? Al decir hetero quiere decir que acá hay más de una clase de moléculas. Y tenemos una combinación ahí, ¿verdad? Ahora vamos a conocerle a los glicosaminoglicanos muy importantes y el peptidoglicano que es de la pared bacteriana, que están ustedes dando ahora en micro, que van a dar con la profe Victoria. Pared gram positiva, pared gram negativa, ¿verdad? La gram positiva tiene muchísimo peptidoglicano y la gram negativa tiene un finito su peptidoglicano, ¿verdad? O sea, de las bacterias. Acá no le vamos a estudiar eso, pero le vamos a citar. Entonces, primero vamos a verle un poco a los homopolisacáridos. Ellos tienen dos categorías otra vez. Pueden ser formados únicamente por glucosas, o sea, se repite la glucosa. Glucosa, glucosa, glucosa. A eso se le da el nombre de glucanos.
Y si lo que se repite son las manosas, entonces recibe el nombre de mananos. ¿Cuál es más importante para nosotros? Los glucanos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, encabezando luego la lista, ¿verdad? La base de nuestra alimentación. Prácticamente la alimentación tradicional te da como base el almidón. A ver, ¿cómo era que se llamaba? Olla nutricional. Esa es, ¿verdad? Y la base de esta nutrición que van a dar el año que viene, nutrición, tienen así. ¿Ven? Harina, harina de maíz, almidón, todo hidratos de carbono de elevado peso molecular. Fideos, panificados, arroz, locro, maíz, batata, papa. ¿Cómo es que se llama este? Papa, mandioca. Ay, batata se llama este. En fin, todo, ¿ven? Y acá también tengo hidratos de carbono en este sector. O sea, prácticamente toda la base, ¿verdad? La base y em, y la del medio, ¿verdad? Que estos conceptos están cambiando, ¿verdad? De repente uno puede invertir esta olla, totalmente. Invertir. Acá está, guía alimentaria en el Paraguay te pone como base. ¿Por qué? Y porque lo más económico son los hidratos de carbono, ¿verdad? Esa es la diferencia. Bueno, entonces, el almidón, ¿dónde encuentro? Y ahí vimos, ¿verdad? Trigo, en el maíz, etcétera, ¿verdad? Porque es la forma que los vegetales resguardan su reserva energética y forman una molécula así inmensamente grande que se conoce como molécula de almidón o comúnmente se le dice grano de almidón porque es un gránulo enorme que yo puedo palpar, ¿verdad? Esto está metido, por ejemplo, vamos a suponer el maíz. El grano de maíz sufre una molienda. ¿Qué quiere decir? Tengo que aplastar. Así literalmente. El molino harinero quiere decir que va a aplastar, por ejemplo, el trigo, el maíz, aplasta. Y se va colando. Se llama tamizar. Se pasa por coladores cada vez más finos. Perdón, se me va la onda de repente. Ah. Bueno, entonces colamos 20.000 veces el almidón y tenemos finalmente esa molécula, ¿verdad? Que va a formar parte del molienda del trigo, vamos a suponer. Acá está, ¿ven? Este es el grano del trigo que tiene que ser sometido a los molinos. ¿Y qué hace un molino? Aplasta literalmente, así, ¿verdad? Aplasta los pequeños granos y se va filtrando, se va tamizando hasta obtener las diferentes harinas que se separan. Así que no sé si conocen, por ejemplo, nunca se fueron yendo hacia Ciudad del Este, está Hildebrand, por ejemplo, que tiene así unos molinos enormes, donde se obtienen las harinas, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué es lo que tiene esa harina? Esta molécula. Y esta molécula es tan gigante, pero gigantesca, por lo menos tiene 5 millones de glucosas. Por eso es que yo me como un trocito de mandioca y ya maté toda mi dieta, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque está lleno de hidratos de carbono, lleno de glucosa. Me comí una tortilla, peor todavía porque la tortilla es frita, ¿verdad? Una dona que tiene relleno de dulce de leche y baño, cobertura con glaseado. Le maté a mi dieta ahí, ¿verdad? Mortal en la cantidad de carbohidratos y por ende la cantidad de calorías que uno puede consumir con el almidón. Alfajor de maicena, lo más rico que hay, lleno de hidratos de carbono. Entonces tenemos lo siguiente, atiendan bien. El primer paso es mi boca, ¿verdad? O sea, en mi boca yo tengo que por lo menos masticar
y mezclar un chiquitito con la saliva, ¿verdad? Que después vamos a ver cómo ocurre la degradación, ¿verdad? Vamos a suponer que estoy masticando bien y este gránulo voy a partir así, a ver, se parte así. Si este fragmento que se forma tiene aproximadamente 600.000 glucosas, 700.000, 800.000 glucosas, a ese pedazo yo le digo amilopectina. Y si este otro pedacito que se formó tiene, por ejemplo, 1.000 glucosas, 1.500 glucosas, 2.000 glucosas, se le llama amilosa. Después, cuando pase más hacia adelante, ¿verdad? Entra en contacto con el estómago, el jugo gástrico. Vamos a ponerlo así. Vuelvo a partir esto y parto esto y parto y parto. Y sigo partiendo. Y después esto pasa al intestino. ¿Y en el intestino qué hago? Vuelta a partir, vuelta a partir. Hasta que se quede uno a uno. Uno a uno se tiene que quedar esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Así que es un proceso que lleva tiempo. Por eso estos almidones yo no le llamo azúcares simples. Son complejos. Porque tardo muchísimo en degradar. Por eso es que si me como una comida rica en almidón y encima otra vez en grasa, entonces yo no termino nunca de digerir. Porque ¿cuánto tiempo me lleva a cortar estas moléculas? Eso es lo que pasa. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Así que, ¿qué les puedo decir? Si quiero hacer dieta y no tengo que comer almidón, así nomás es. Lo más difícil que hay es, Dios mío, ahora que llega el invierno y uno quiere comer vellú, a la pucha. Ay, el sufrimiento, ¿verdad? Cada bocado en vellú, uno traga con culpa, ¿sí? Entonces te sacas la culpa, come todo lo que querés y después no vas a arrepentirte, ¿verdad? Pero bueno, se fue ya todito ahí. Profe, yo había leído un artículo hace unos años que decía que el almidón es 10 veces más activo que la cocaína. Y la verdad que para activar el metabolismo sí, pero ¿cuál es la diferencia? La cocaína actúa sobre la neurona y el almidón no. Ese es el tema. Sí, profe, destruye 10 veces más. Claro, es cierto. Vos para degradar una comida rica en almidón vas a tardar 2 o 3 horas. La cocaína enseguida degrada, pero en su paso la cocaína te mató 3 o 4 neuronas. Eso fue lo que pasa. ¿Dónde actúa? Me quedo con nomás con el almidón que alguien le diga. Voy a hacer más una gordita porque la cocaína es terrible esa molécula. Te destroza todo. Ahora, vamos a hablar bien. Es el clorhidrato de cocaína lo que es el problema. Porque la coca como tal es como tomar mateína, teobromina. Es como tomar mate. Yo recuerdo un compañero que su mamá compraba té de coca y tomábamos, pero de la hoja coca. No sé, yo no le sentía diferencia que quien que le diga. Sí, Nada, profe, nunca ese se vende, profe. Sí, es como vender la yerba mate, como vender un yuyo, ¿verdad? Es una planta. Ahora, si le haces un tratamiento y sacas la cocaína que está ahí adentro, esa es otra historia. Es lo mismo que tomar la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene extracto de coca. Por eso es lo que es adictiva, Así mismo, profe. ¿verdad? Lo más rico que hay es la coca, Dios mío. No sé, lo estoy pinchada luego con la coca porque parece que tiene menos azúcar ahora, ¿verdad? Cuando usted era que hablamos la vez pasada, no recuerdo con quién hablamos que dijimos que tenía menos azúcar. Ahora se le está Y poniendo. ahora todo lo que sea un producto Coca parece que cambiaron luego, menos Ay, azúcar qué tiene todo. rabia me da. Pues quiero tomar el que tiene azúcar purete. ¿Para qué voy a comprar entonces gaseosa? Para tomar aspartame nomás, olvídalo. Voy a nomás engordar con propiedad. ¿Qué quiere decir? Engordar ¿cómo es? Con dignidad. Come una buena azúcar. ¿Qué es lo que eso de poner? Ay, Dios mío. Yo era tan feliz cuando venía, o sea, cuando regresaba, después me iba al extranjero y regresaba, feliz de tomar la coca, porque acá en Paraguay era la coca más dulce del mundo. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola Company le vende a los distribuidores en el mundo, vienen los bidones, así unos, parecen tachos que donde viene petróleo, ¿verdad? Son unos tachos enormes
de 100 litros donde trae el extracto, o sea, el jarabe. Y ese jarabe en cada país se diluye y se le agrega azúcar. Eso es lo que se hace en los países. O sea, cada país le agrega de acuerdo al consumidor. Y ahora pues está de moda el que menos azúcar. Ah, la pucha. Y ahora, antes le ponían más azúcar. Ahora le ponen menos azúcar. O sea, para mí ya se le fue el chiste a la Coca-Cola. ¿Qué quieren que le diga? Ya no es más como antes. Antes así con qué placer uno tomaba Coca-Cola. Y ahora, Dios mío, no sé. Ya, sinceramente, ya no le encuentro el gusto. En fin. Bueno, pero es mi gusto personal, ¿verdad? Otra cosa. Em, bueno, a ver un poco. ¿Qué más? Ah, bueno, estábamos hablando del almidón y ustedes saben, ¿verdad? Si yo rompo y ese fragmento tiene aproximadamente 1000 glucosas, 1500 glucosas, 3000 por ahí, ¿verdad? Entonces sería su nombre amilosa. Sin embargo, si el fragmento que se forma tiene 600.000 glucosas, 800.000 glucosas, eso entonces se llama amilopectina. Es el nombre nomás que cambia, ¿se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, después tenemos esto que tenemos que fijarnos. Cuando hace este rulito, esta pequeña curva, quiere decir que la unión fue entre el carbono 1 y el carbono 6. Y si tengo las partes rectilíneas, la unión es normal entre el carbono 1 y el carbono 4. Entonces, si yo tengo esta línea recta, ¿sí? Es 1, 4, todito 1, 4. Pero cuando hay una pequeña curvita, entonces la unión es 1, 6. ¿Y por qué me importa eso a mí? Y me tiene que importar porque hay enzimas distintas. Y acá les puse un resumen. Sería así. Vamos a suponer que, eh, ¿cómo te voy a ver, cómo les voy a decir? Vamos a suponer que estos fragmentos que yo hice, obtuve este fragmento de amilopectina, de amilosa, ¿verdad? Me fui cortando y al final me queda así, por supuesto, con el paso. Ven que acá dice saliva, jugo pancreático, ¿verdad? Esto se va cortando. Voy a llegar a un punto tal en el cual va a ocurrir lo siguiente, ¿verdad? Voy a cortar todos estos fragmentos rectos, no hay problema, ¿verdad? Y son estos fragmentos. Se llama maltotriosa cuando tiene 3, maltosa cuando tiene 2 glucosas y finalmente obtengo la glucosa. Y esto que tiene la pelotita que está acá en verde, que son los enlaces 1, 6, se usa otro tipo de enzimas, se llaman dextrinasas, porque a este pedacito que tiene así esta curvatura se le llaman dextrinas. Y esto que son solo glucosas en forma rectilínea se le dice a la enzima que corta glucosidasa. Pero todo viene del almidón, solamente que yo estoy cortando por fragmentos. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es lo que pasa. Y al final, final, y voy a tener nomás otra vez glucosa. Pero ¿cuánta glucosa voy a tener? Y fácilmente puedo tener en un bocado 1.000.000 de glucosas. 1.000.000, imagínense lo que. Por eso es que anda a hacer ejercicio, anda a caminar, no sé, mueve tu cuerpo, porque tu mente nomás no va a gastar 1.000.000 de glucosa. ¿Se entiende? Sí, profe. Así que no hay luego caso, no hay luego acomodo para el que tenga que hacer dieta. Y o deja de comer, ¿verdad? O, o se mata en el gimnasio, así nomás. No hay vuelta que dar, no hay té mágico, frutita mágica, semilla mágica, no hay. Como una vez me sorprendió un papá del colegio de mi hija
Y estaban todo el mundo, no sé qué la caloría, no sé qué está hablando. Dios mío, ¿qué dijo él? Son todos ustedes tan pesados, es pura matemática. Si comes 2000 calorías y gastás las 2000 calorías, o si no, ¿cuál es lo que él hiciste? Y tiene toda la razón, matemáticas nomás. Si comes 5000 calorías y comes, pero gastás las 5000 calorías, o si no vas a acordar, así nomás. Cero Se dice estrés. la doctora que es 80% la dieta y 20% el ejercicio. Sí, incluso en algunas personas más. Ayer parece que fue la maratón en Miami, por ejemplo. Yo le veía ahí, siempre veo los deportes ahí con mi esposo, ¿verdad? Y vemos los deportes y está viendo lo que ocurre en eso. Eso se comieron la vida antes de empezar el maratón, porque es larguísimo el trayecto, creo que es 45 kilómetros, el más largo. Imagínense correr 45 kilómetros. Mínimo te tuviste que haber comido, no sé, un batido proteico, un feroz tallarín, no sé, dulce, muchísimo. Pero claro, vas a correr 45 kilómetros, dale lo que quieras. Ahora, me comí las 5000 calorías y me voy a dormir. Olvídalo, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, y esto es simplemente, doctores, para que sepan. Dextrinas se llaman a estas pequeñas estructuras que fueron degradándose y quedaron con el enlace 1,6. Y dextranos es la misma cosa, ¿verdad? Los pequeñísimos polisacáridos que se van a formar con el enlace, ¿verdad? 1,6, pero aparece en bacterias sobre todo. Entonces las dextrinas aparecen en el almidón que yo estoy comiendo, porque yo estoy degradando ese almidón, y los dextranos aparecen en algunos fragmentos, sobre todo de las paredes de las bacterias. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Ok. Después tenemos el glucógeno, que es la versión animal de reserva, ¿verdad? Sobre todo en los mamíferos tenemos este tipo de moléculas. Y la misma cosa, si se fijan, tenemos todos los enlaces que son rectos, es 1,4, y el que tiene las curvitas, ¿verdad? Donde se va haciendo las curvitas es 1,6. Misma cosa. Y vamos a decir, la forma de ubicarse del glucógeno es dentro de la célula hepática. Ahora, cuando den anatomía patológica van a ver dónde se ubica. Bueno, en histología seguro que ya vieron, ¿verdad? El glucógeno tiene un pequeño espacio en la célula hepática y también tiene un pequeño espacio en la célula muscular. El músculo esquelético, ¿verdad? Tiene su reserva de glucógeno. Ahora, hay una diferencia. El glucógeno que está en el hígado se puede fragmentar gracias al estímulo del glucagón y esto se libera a la sangre. Sin embargo, el glucógeno que está en el músculo, la glucosa que se libera solo se queda ahí, no sale a la sangre. Por eso se dice que el hígado es el que regula el azúcar, porque de ahí puedo sacar, no del músculo. Un poco egoísta el músculo, ¿verdad? Solo para él deja el glucógeno. Y esta estructura forma también, se dice, gránulos de glucógeno en el citoplasma de la célula hepática, ¿verdad? Y muscular. Y después tenemos estas dos que podemos consumir. Bueno, yo de hecho quitina no consumo, porque yo no consumo, por ejemplo, camarones, no sé si a ustedes les gustan, crustáceos, esa pequeña capa que le, bueno, muchos no comen tampoco creo, ¿verdad? Camarones, porque yo suelo ver que le sacan esa cascarita que tiene encima, que es su malla protectora, ¿verdad? Eso es quitina. Y la mayoría come el camarón, le saca todo, ¿verdad? Y come. Al menos suelo ver, ¿verdad? Yo, por lo que les digo, no les puedo decir porque yo no como esto. Y después está el otro, esta es la quitina. Y después está la inulina, que suele estar en los tubérculos como el alcaucil. Alcaucil, que, ¿cómo es que le dicen que se llama? Alcaucil se llama también, tiene otro nombre.
Eh, a ver un poco. Ay, no me acuerdo su otro nombre. Pero tiene otro nombre. Al caucil se le dice mucho en la Argentina. En los lugares fríos crece. Alcachofa no, no es eso. Alcachofa, ahí está. Sí, así mismo es, doctor. Alcachofa se llama. Le dicen en otros países. Y es una, ¿cómo decirle? Una comida bastante gourmet. Y este es lo que tiene inulina. O sea, vos podés, al comer ese alcaucil, tenés, eh, adquirís este polisacárido, ¿verdad? Que es la misma cosa, todos tienen cadenas largas, en este caso fructosa, ¿verdad? Por eso tiene un sabor medio particular el del alcaucil. Y la quitina, como les digo, prácticamente no se consume porque nadie quiere comer la cáscara de los crustáceos, de las hormigas, etcétera, ¿verdad? Porque hay personas que que comen hormigas, hormigas asadas. ¿Y Chapulines, profe, comen. qué pasó? ¿Qué comen? Chapulines se llama, profe. En México es muy Chap- común. Chapulín se llama a la hormiga asada. No, 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 es un, no, de un insecto te digo, que comen un saltamonte rojo. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya. Ahora entiendo. En serio, ¿y ya probaste? Sí, profe, medio rico el ende, pero ahora En sí es serio. rico. Y claro que Sí. tiene que ser, si tiene proteína, ¿por qué no va a ser, verdad? Ahora, mi interpretación ya queda a cargo de como es de mi psicología, ¿verdad? La interpretación de lo que como. Pero famoso le puede engañar a los niños, por ejemplo, no quieren comer, qué sé yo, pato o pavo. No, porque ella ven y no le gusta, no sé qué. Entonces le solapa nomás con otro sabor, ¿verdad? Em, claro, si vas a querer probar el sabor como tal, vas a tener que comer solo, ¿verdad? Yo Caracha, la verdad profe. nunca comí, jamás comí. Yo huelo luego el camarón y ya, uy, me escapo de ahí. Y en mi familia sí que toditos quieren comer. Dios mío, que quieren comer. Y vos sabes, profe, que la gente hace mal encima, porque el camarón tiene que limpiarse porque tiene su reserva de desechos, o sea, sus heces, las heces, y los restaurantes no sacan. Algunos sí, otros no. Claro. Yo lo que sí sé que suelen comer, al menos mi hija y eso suelen comer, secuencia de camarón se llama y te traen camarón asado, camarón frito, camarón hervido, camarón no sé qué cosa, cada uno con su historia, ¿verdad? Y yo así no puedo soportar, me voy de ahí, les dejo nomás, me voy a otro lado. Y para que vean, entonces ustedes qué tienen que hacer, si tienen un paciente como yo que se hace el argel, ¿verdad? Entonces me tienen que buscar una solución. Si yo no quiero comer pescado, entonces me va a faltar los aceites que vamos a ver en la siguiente clase y me tienen que buscar una solución. No sé, me imagino que van a decir, pero y ya comí tacuña y verá. Y yo le voy a decir, no voy a comer, no voy a comer, no voy a comer. Entonces, me tienen que buscar una solución ustedes. El médico tiene que tener la solución en la punta de la lengua para darle al paciente. Bueno, si no como inulina no me voy a morir tampoco. Si no como quitinas tampoco. Son simplemente opciones que aparecen en las comidas, ¿verdad? Y almidón, no nos vamos a salvar del almidón. Está en todos lados. Incluso el almidón se le pone a los yogures para espesar, porque el almidón, como es una molécula tan grande, tiende a ser insoluble. Por ejemplo, si compran maicena, ¿verdad? Que es el almidón, la maicena cuesta diluir en frío. Tengo que calentar la leche o calentar el agua para que se pueda diluir con facilidad. No, es sencillo. Y así, ¿verdad? Y así nos va. Y eso es, doctores. Tengo que tener una variedad en mi alimentación para poder darle a mi cuerpo lo que necesita, pero no me voy a salvar del almidón, eso lo veo categórico. ¿Ven? Así sería la quitina, como ven, se repiten las moléculas, es la N-acetilglucosamina que se repite, ¿verdad? Se forman puentes de hidrógeno, por eso son estructuras un poco duras. Y finalmente la celulosa, que tiene una particularidad, forma o sea, se ubican las glucosas de esta manera. Y fíjense que acá el enlace es 1,4, pero tiene uniones beta. Y el otro problema es que forman puentes de hidrógeno.
entonces se convierte en una molécula muy dura para nosotros. No podemos degradar, pero tiene su importancia. La celulosa forma parte del bolo fecal y eso es muy importante. Una persona que no consume fibras y va a tener constipación, sí o sí, porque yo tengo que tener masa en el bolo fecal, ya que no puedo degradar esta forma en que se ubica la glucosa. Y bueno, pasa de largo, ¿verdad? Pero por algo es, a mí me sirve eso. Y tenemos los derivados, las hemicelulosas que son más chiquititas, las pectinas que encontramos, sobre todo les voy a mostrar las mermeladas, por ejemplo, y la lignina también que viene pegada, si bien no es un polisacárido, pero está pegado a las hemicelulosas y a la celulosa, entonces para mí pasa de largo, ¿verdad? El caso de las pectinas, hemicelulosas y la celulosa, el único argel que tienen estos pobres es que captan calcio. Se dice quelan calcio. Entonces, si yo me como un sándwich de pan de salvado y me tomo un mixto de salvado, por ejemplo, y me tomo mi leche, parte del calcio de la leche se va a pegar a ese salvado. Entonces, si yo mi objetivo de esa merienda es consumir calcio, pues no comas con salvado, porque parte se va a ir en el salvado y vas a eliminar por la materia fecal. ¿Se entiende? Sí, profe. Salvado de trigo es el más común en Paraguay. Yo puedo comprar, que este, por ejemplo, es una marca nacional, luego yo puedo comprar, esto viene, es la cascarilla, este es el trigo. Esta cascarilla que le rodea al gránulo de almidón es lo que es el salvado. El almidón se fue en la harina y se quedó esta cascarilla, ¿verdad? Y esto, como yo no voy a absorber, y de hecho no tiene ni sabor, nada, no, ni se siente. Esto le tengo que agregar. Por ejemplo, si van a comer ahora una ensalada y le ponen una cucharita, una sopa de verduras, boriborí, no sé, lo que vayan a comer, les agregan 1 o 2 cucharas y ya está. Y esto les va a ayudar a aumentar el bolo fecal y vamos a decir, a estimular lo que se llama los movimientos peristálticos. Ese es el tema. El movimiento del intestino genera tránsito intestinal y eso es lo que nosotros queremos, que lo que no pude absorber forme ese bolo fecal y yo pueda expulsar eso. Eso también ayuda a regular la cantidad de microbiota intestinal, o sea, hay muchas bondades al tener el bolo fecal adecuado e irse de cuerpo, ¿verdad? Así que esta es la forma más económica que hay y no es caro. Ahora, yo puedo comprar, por ejemplo, galletitas con fibra, como es panes con fibra. ¿Qué más? Puede ser los cereales que vienen, que dice alta cantidad de fibra. Se compra también, por ejemplo, hay uno que viene y se llama, ¿cómo era? Fibras bebibles. Este, por ejemplo, acá está. Hay Herbalife con B corta. ¿O no? ¿Cómo era? Herbalife. Ah, con B larga. Este, por ejemplo, ¿verdad? Pero sinceramente es una fortuna, te sale comprar esta fibra, comprar nomás el salvado y ya está. Solamente que este viene saborizado, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Ven, acá tiene inulina que se saca del alcaucil. Maíz, soja, fibra de caña de azúcar y fibra de cítricos. Es una mezcla, ¿verdad? Muy rico eso. Probé una vez, es rico, es para tomar, pero si no tenés plata, comprar nomás una harina de salvado y ya está ya. ¿Se entiende, doctores? Sí, profe. Estas ya son las fibras, súper bien, ¿verdad? Y había uno que se llamaba Transilane. Transilane. El Transilane viene así. Sé de muchos médicos que le recetan a sus pacientes, vienen unos sachets y estos son independientes, ¿verdad? Entonces yo rompo un sachet, pongo con agua y tomo unos 20 minutos o 15 minutos antes del almuerzo y esa malla que se forma ayuda en varios sentidos. Uno, a formar el bolo fecal, ¿verdad? Acá está. Ayuda al tránsito intestinal. Y el otro, ¿por qué disminuye el apetito? Porque como es una fibra, se hidrata
y hace como que te agrega. Vos tenés ahí en tu estómago algo que está ocupando ya un espacio, entonces te sacias más rápido. Lo único argel que tienen todos estos es que el quelan el calcio, ¿verdad? Entonces, traten de consumir la fibra lejos del momento en que vos vas a tomar la leche, el queso, etcétera, la crema para tu adquisición de calcio. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Y por último tenemos los heteropolisacáridos que están constituidos, así como dice su nombre, de dos o tres clases de moléculas. Sobre todo son de dos, se dice unidades disacáridas que se repiten, ¿verdad? Son dos monosacáridos y se repite, ¿verdad? Y tenemos aquellos que se asocian con proteínas, por ejemplo, los proteoglicanos y las glicoproteínas, y aquellos que se asocian con lípidos, que tenemos, por ejemplo, los glucolípidos y los lipopolisacáridos. Esto vamos a estudiar bien en lípidos. Ahora vamos a mencionar, ¿verdad? Acá tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, el condroitin sulfato, súper importante. El queratán sulfato, el ácido hialurónico, que tenemos luego súper venta de estos productos, ¿verdad? ¿En qué consiste un glicosaminoglicano? Ahí dice su nombre. Glicosa viene de glucosa, amino de grupo amino y glicanos, que era un glicano o un glucano. Acá yo les había marcado. Es un polisacárido, pero que tiene muchas glucosas. Acá la diferencia en heteropolisacáridos es que se unen los derivados de la familia de las glucosas. Por eso lo que quiero que estudien bien familia de las glucosas. Esto. La glucosamina, la N-acetilglucosamina y los derivados. Porque eso es lo que se repite acá. Y le tenemos, por ejemplo, encabezando luego la lista, el ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico tiene usted, Dios mío, no sé, luego se vende por poco ya en caramelo. Ácido hialurónico, ¿verdad? Tenemos la opción de cremas, shampoos, el serum, las inyecciones. Y está bien y está bien, porque el ácido hialurónico es parte luego de nuestra piel, del tejido conjuntivo, o sea, yo no me estoy poniendo nada artificial, me estoy poniendo un producto químico que trae una molécula que es parte de mis estructuras. Ahora, lo que no hay que hacer es abusar, ¿verdad? Porque las inyecciones de ácido hialurónico, espectacular, rellena, famoso este antes y después, ¿verdad? Espectacular los rellenos, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Porque el que se vuelve adicto a esto ya después se le deforma toda la cara, ¿verdad? Ya no sé, ya no es más. No sé, a mí no me gusta, Profe, pero eso es porque el ácido hialurónico capta agua, es hidrata, una de sus y por eso, propiedades. Tiene esta malla que vos ves acá, esta malla atrapa agua porque tiene carga, pues. Tiene carga y ustedes saben que el agua es polar. Entonces se mete, ¿verdad?, en la estructura y hace que se hinche, o sea, se infla. Por eso es lo que mantiene la estructura de la piel, vamos a decir, le hace de sostén. Y ese sostén es súper importante para verse fresca la piel, para no tener arrugas, ¿verdad? Y, y bueno, sin problema. Pero no Esto dura mucho, doctora. Un año nomás hay gente que se hace el relleno del mentón, labio y nariz, sí, que dura máximo un año. un año, Se sí, por ahora. reabsorbe, ¿verdad? No es que se reabsorbe, sino que como tu tejido ya está luego, vamos a suponer, yo estoy luego ya vieja, ¿verdad? Y me pongo ácido hialurónico, el tejido que le recibe al ácido hialurónico ya tiene su edad. Entonces eso se va asentando otra vez, se va perdiendo otra vez su elasticidad y por eso hay que tener que volver a retocar. O sea, se va asentando esa molécula y después tiende vamos a ver un poco si, no sé si hay acá, vamos a ver un poco videos. ese mismo efecto suele pasar en el intestino, doctora, cuando hay diarrea, por ejemplo, cuando se capta mucha agua.
No, vos ahí perdés agua, no captas, perdés agua. En el, ¿cómo se llama? En la diarrea, los canales iónicos que forman parte de, ¿cómo es? Los canales. Vos puedes tener unos canales en las microvellosidades intestinales, vos tenés unos canales de sodio, potasio, cloro, complejos iónicos. Y como se abren esos canales, vos echás agua hacia afuera y eso es lo que hace. Entonces te deshidratas. Una diarrea deshidrata porque perdés agua, ¿verdad? Y justamente ocurre, bueno, le podés decir que parecido, ¿verdad? Porque te achicopalas, ¿verdad? Entonces te deshidratas, entonces te achicas, se achica el intestino al perder agua y se queda todo colapsado, por eso despacito otra vez. O si hoy tenés diarrea, mañana probablemente vos no te vayas de cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está colapsado ese intestino, justamente porque perdió agua. Y eso es lo que hay que hacer al paciente, hay que hidratarle. Entonces se restituye otra vez despacito el intestino. ¿Se entiende? Y esto más o menos es lo que pasa acá, ¿verdad? Con los años yo perdí agua, perdí tonicidad de la piel, ¿verdad? Pero es normal, es el proceso de envejecimiento normal. Pero muchas personas quieren retrasar ese proceso, ¿verdad? Y bueno, se agregan esto. Esa es la verdad. Y la verdad que hay muchos dermatólogos bastante deshonestos y le ponen nomás a cualquiera que le diga, me quiero poner y le ponen. Y esta mujer que está acá, por ejemplo, es demasiado jovencita para ponerse. No sé por qué, no sé, no le entiendo. Sinceramente, yo no entiendo por qué una mujer joven se pondría. En fin, Una consulta más. Entonces, sí, los carbohidratos, doctora, sí, se digieren hasta el intestino delgado. sí. Ahí termina Ahí la digestión, termina tu posibilidad de degradar. Hasta degradarlo. Sí, Hasta ahí los llegó carbohidratos. nuestra posibilidad. Lo que vos no pudiste degradar se va a ir a la materia fecal. Y está bien, porque vos necesitas bolo fecal. Y lo que vos pudiste degradar va a entrar al enterocito, que es la célula que forma la pared intestinal, y va a pasar al otro lado, que es la sangre. Lo que pudiste degradar. ¿Se entiende? ¿Cuál es lo que yo no necesito luego degradar? Si como directamente glucosa. La glucosa no necesita degradarse. Así como está, entra y se va directo. Por eso es que le llamamos azúcares simples. Igual la fructosa. Así nomás ya se va directo a la sangre. Entonces no necesita tanto lío como, por ejemplo, si me como, vamos a suponer que te comes una carne y esa carne tenía unas fibritas y esas fibras tienen ácido hialurónico, tienen condroitin sulfato, tienen dermatansulfato y vos tenés que degradar esto. Bueno, vas a poder absorber esto. O sea, yo no puedo comer ácido hialurónico y que entre directo, no puedo, porque mi aparato digestivo va a degradar esta molécula, va a cortar uno a uno. Entonces, por eso no me queda otra que inyectarme. O si no, tendrían que venir pastillas de ácido hialurónico y no sé, y eso no es así. ¿Se entiende? Sí, doctora. Conclusión, el ácido hialurónico está formado por ácido D-glucurónico unido por enlace 1,3 a la N-acetilglucosamina. ¿Qué es esto? Y esto es lo que se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Para qué sirve? Para rellenar espacios y dar una tonicidad, ¿verdad? Dar esa frescura que tiene la piel con el ácido hialurónico. Hay muchas formas de adquirir el ácido hialurónico. La más efectiva es la inyección, porque se va directo, ¿verdad? Se puede poner también el serum, la crema, lo que sea, pero mi piel tiene que estar preparada. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que exfoliar la piel y ahí le pongo la crema para que pueda absorber de cierta manera. ¿Se entiende? Sí, profe. Después tenemos el condroitin sulfato, buenísimo, está formado por N-acetil galactosamina en lugar de N-acetilglucosamina. Es muy parecido al ácido hialurónico, solo que tiene otros sectores en nuestro cuerpo donde tenemos más cantidad y eso es en las articulaciones.
Cartílagos. cartílagos, tendones, cápsula articular, ¿verdad? Y este es muy conocido, suele venir, se suele ver la propaganda Condro, que viene así en sobre, es un polvo, este es nacional. Ven, glucosamina, fosfato, condroitina, sulfato. Ay, disculpa. Bueno, entonces tenemos así, por ejemplo. Entonces yo si me voy a consultar, me van a decir, bueno, usted ya está en edad de reforzar sus articulaciones, puede consumir esto, un sobrecito al día, ¿verdad? Y eso se llama antiartrósico y antirreumático. ¿Por qué? Porque ayuda a fortalecer la cápsula articular. Y es normal. Ahora, en pacientes que ya sufren de trastornos de las articulaciones, ya obviamente se le tiene que dar. Esto es ya parte de su tratamiento, pero como preventivo, sin problema se puede tomar. ¿Se entiende? El condroitin sulfato, súper, súper útil, ¿verdad? En cartílagos, huesos, pero tiene un efecto muy positivo en las articulaciones. Por ejemplo, deportistas que gastan mucho sus articulaciones, los tenistas, los que hacen maratones, ¿verdad? Que todo el tiempo están golpeando sus articulaciones, los futbolistas, por ejemplo, rugbyistas, qué sé yo. Ellos toman esto. O sea, es parte de su mantenimiento de su físico, ¿verdad? Para no desgastar demasiado. El dermatán sulfato también tiene mucha utilidad en la piel y en los cartílagos, pero se usa mucho en los preparados magistrales. Se puso muy de moda las denominadas farmacias magistrales porque los productos son personalizados. O sea, yo necesito X molécula, esa me preparan. ¿Por qué? Porque en el comercio no tengo esa X molécula que sea esa concentración que yo necesito. De ahí que se volvieron muy populares eh, estas, estos preparados. Y el dermatán sulfato se usa mucho en las cremas para fricción, qué sé yo, esas cremas que se ponen para, te lastimaste tu músculo, hiciste un deporte, lo que sea, y te pones, y es parte de los componentes de las cremas sobre todo. Está formado por ácido L-hidurónico, que es otra versión de, acá tienen, ¿verdad? Restos de sulfato. Después tenemos el queratán sulfato, misma cosa, cartílago, pero también encontramos la córnea. Y es muy importante darle un poco de queratán sulfato a esas personas que tienen trastornos de la vista. A lo mejor están siendo diabéticos y le afecta el azúcar, ¿verdad? Su córnea o tuvieron alguna enfermedad, qué sé yo, ¿verdad? Y se le puede dar para reforzar la estructura de la córnea. Y cartílago también sirve. ¿Se entiende? Ven que son Sí, súper profe. importantes estas moléculas, súper. Después tenemos la heparina, requete utilizada la heparina, es esta molécula que se repite. La heparina es ácido urónico y glucosamina, que se repite, ¿verdad? Este es el ácido urónico y esta es la glucosamina y eso se repite. ¿Y qué ocurre? Esta molécula se utiliza muchísimo en medicina, heparina, para dos funciones importantes. Uno es anticoagulante. Entonces yo le puedo recetar a mi paciente que utilice como anticoagulante. Ven, acá se está inyectando heparina. ¿Quiénes son los candidatos a utilizar anticoagulantes? Aquellos que tienen posibilidad de formar trombos. ¿Y qué es un trombo? Es un coágulo que se forma por algún motivo en particular. Sobre todo ocurre en las personas que tienen un trastorno en la coagulación y tienden a coagular más fácil. Por lo tanto, se le puede dar a un paciente heparina porque es de fácil aplicación. Así como ven, viene preparado y viene o en jeringuitas, se compra en monodosis o el que viene ya en el frasquito que es multidosis.
Y bueno, tiene un uso buenísimo como anticoagulante. Pero también tiene otro uso que se llama, a ver, catéter heparinizado, que es lo que se usa para hacer una vía. Estos, a ver, estos instrumentos, ¿verdad? Acá ven que tiene un pequeño plástico. Este plástico es el que queda dentro de la vena o arteria, ¿verdad? Pero más se usa en vena. Y esto hace que entre en contacto con la sangre, ¿verdad? Esta parte. Entonces, esto se baña con heparina para evitar que ocurra un proceso de coagulación dentro de la vena de la persona, ¿verdad? Por eso se dice catéter heparinizado, ¿verdad? Acá se le puso la parte plástica que queda dentro de la vena y acá tenemos los espacios para poder introducirle suero, algún antibiótico, qué sé yo, algún elemento necesario para este paciente. Pero se utilizó un catéter que tiene anticoagulante, se llama catéter heparinizado. ¿Se entiende? Y Sí, esa profe. es esta molécula. Ok, la heparina, muy, muy útil en medicina. Y el heparán sulfato, misma, vamos a decir, misma función, ayuda mucho al sostén y también a la regulación de enzimas que van a dar con el doctor Sebastián. La regulación es muy buena, realmente. Él le estimula a las enzimas. Después van a ver cómo yo necesito de todas estas moléculas para poder realizar los trabajos metabólicos. Eso es lo que se necesita. Bueno, todos estos son ejemplos de glicosaminoglicanos. Entonces, ¿qué es lo que es un glicosaminoglicano? Es una molécula que se repite, por ejemplo. ¿Ven? Acá tenemos esto que está en rosa, es la unidad disacárida del ácido hialurónico que se repite, se repite, se repite, ¿verdad? Tenemos el condroitin sulfato, dermatan sulfato, queratan sulfato, heparina y heparan sulfato, que son moléculas que se repiten a lo largo de una malla, forman así una malla, ¿verdad? Pero en mi cuerpo yo no suelo tener una molécula solita, ¿verdad? Sino que le tengo acompañada. Y ese acompañamiento se da con proteínas. Entonces, la suma de un glicosaminoglicano más proteína se conoce como proteoglicano. Y un proteoglicano es esto. Este pequeño redondito que ven acá, medio naranja, esa es la proteína. Después le vemos este, esta línea roja que está acá, ese es del ácido hialurónico. Y estas plumitas que se ven hacia los costados están formadas, ¿ven? Por queratán sulfato, condroitin sulfato, puede ser heparán sulfato, depende de cada uno, ¿verdad? De cada tejido. Pero siempre el ácido hialurónico es muy importante porque hace de eje, de sostén, hace. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es lo que pasa. Por eso lo que... Doctora, Sí, una consulta. Me llama la atención que todos tienen grupo sulfato. La sí, heparina también tiene. también. ¿Por qué? Porque el sulfato, no sé si se acuerdan, vamos a ver si se ve acá. Por ejemplo. El azufre, ustedes recordarán cuáles son las valencias del azufre. 16, profe. En las valencias eran los electrones que ellos se pueden combinar. Y tiene 2, 4, 6. Dos que forman el ácido sulfidrílico, que es lo argelito ahí solo. Le dejamos aparte, que es el olor de los huevos podridos. Y después tienen 4 y 6. Entonces, cuando tienen ese tipo de enlaces, ellos pueden formar otros enlaces intermoleculares que se llaman puentes de disulfuro. Y los puentes de disulfuro aparecen muchísimo en el colágeno y en estas estructuras. Lo que te da la pauta de por qué lo que es flexible. ¿Por qué es flexible el tejido conjuntivo? Por eso, porque tiene azufre. Después, cuando estudien proteína, van a ver que se necesitan muchos aminoácidos que tienen azufre. Ese es el colágeno.
Por eso es elástico el colágeno. Y estas, si bien no son súper elásticas como el colágeno, le ayudan porque las cargas al ubicarse, muy buena acotación, ¿verdad? Al estirarse de esta manera, ¿ven? Forman líneas y esas líneas se pueden unir con las otras y no se quedan rígidas, sino son flexibles. Por eso yo puedo apretar mi piel, ¿verdad? Y se hunde y vuelve a retomar en la posición original, ¿verdad? Y eso es lo que se pierde con la edad. Yo aprieto la piel de una persona adulta y tarda en llegar otra vez al sitio donde estaba. ¿Por qué? Y porque estas estructuras se van perdiendo con los años. Pierde flexibilidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Aparte, el azufre, vamos a suponer acá tengo un grupo OH, tengo grupo carboxilo, que es el ácido, amino, toditos tienen la posibilidad de formar puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, pueden formar cargas, Van der Waals, y eso hace que sea flexible. Por eso esto que parece no sé, parece un abanico de plumitas ahí, ¿verdad? Eso es lo que le da flexibilidad a mi piel. Y este eje, el rojo, es lo que nos inyectamos para volver a ensamblar que tenga cuerpo otra vez. No sé si me explico, doctora. Sí, profe. Sí, profe. Eso es lo que pasa. Este es el motivo por el cual todo el mundo se quiere inyectar ácido hialurónico, para que restituya otra vez esa malla que tiene. Y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es el panorama general. Fíjense acá, este es el panorama general. Esto que está en verde es el ácido hialurónico. Estos son los ejes que salen a partir de estas pelotitas que son las proteínas. Y tengo queratán sulfato, condroitín sulfato aquí en estas plumitas. Y ven ese cuadriculado que está abajo, es el colágeno. Y el colágeno es proteína. Y el ácido hialurónico con los demás componentes son glicosaminoglicanos. Esta es la estructura del tejido conjuntivo que sostiene el tejido epitelial. Por eso yo me puedo inyectar ácido hialurónico y me puedo inyectar colágeno también. Pero lo tengo que hacer pausadamente porque esto se tiene que ubicar debajo de mi piel y tomar su posición, ¿verdad? Por eso la gente que se inyecta demasiado de golpe, mucho, o sea, se inyecta mucho colágeno, se le queda como unas pelotitas en el labio o en el rostro, ¿verdad? Porque esta malla no se estiró todo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, Lo de adentro es lo que importa, profe. lo de adentro, exactamente. Pero mira que lo de afuera también tiene yo me refiero a la piel, ¿verdad? Porque si vos tenés hacia afuera una piel muy, vamos a decir, no sé si decirte desgastada, pero sí te puedo decir solapada, porque vos no estás exfoliando. La exfoliación de la piel ayuda a oxigenar las células y ayuda a que vos puedas captar mejor los nutrientes. Y esto de abajo únicamente se va a formar comiendo sano. O sea, vos tenés que comer sano para poder tener esta malla de colágeno y esta línea de ácido hialurónico y estas pequeñas plumitas que se forman con el queratán sulfato y el heparán sulfato y estos puntitos que son las proteínas para formar los proteoglicanos. Todo esto hace que yo me vea con una piel fresca, rellena, etcétera, ¿verdad? Por eso es que se busca la posibilidad de una solución fácil como es la inyección, ¿verdad? Ahí está la diferencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto es, ¿verdad? Acá está. Matriz extracelular del cartílago. Está por debajo. Y fíjense nomás la piel. Este sería el nexo entre la musculatura, la articulación y la piel. Esto es lo que está por debajo y sostiene. Bueno, y los peptidoglicanos que ustedes están estudiando en microbiología, que forman parte de las bacterias, los peptidoglicanos son más abundantes en las bacterias gram positivas y menos en las bacterias gram negativas.
¿verdad? Esto que ven en azul sería el peptidoglicano. En una gram positiva hay mucho peptidoglicano. En cambio, en una gram negativa hay poquito. Y estos peptidoglicano, acá está el número 2, peptidoglicano. Y ese peptidoglicano es una mezcla, ¿verdad? Eh, tiene, por ejemplo, este, estructuras de monosacáridos que se repiten, pero de una manera como una pared así medio sólida, ¿verdad? Por eso lo que le ayuda mucho a las bacterias a protegerse del medio externo, este tipo de estructuras. Y se mezclan con ácidos teitoico y lipoteitoico, que es muy abundante en los gram positivos, sobre todo en los cocos gram positivos. Estafilococo, streptococo tienen esa clase de pared. Y después las glicoproteínas, así como dice su nombre, glicoproteína, una suma de proteínas e hidrato de carbono. Y eso se da de esta manera. Esto que está acá en rojo es la proteína. Y dice que se puede unir un hidrato de carbono a una proteína, que es un aminoácido acá. Si se unen por el oxígeno, eso se llama O unidos. Y si se unen por nitrógeno, se llaman N unidos o N uniones. ¿Y a mí de qué me sirve esto? Y muchísimo. Fíjense todas las proteínas que son glicosiladas. Histocompatibilidad, hemoglobina, factores de coagulación, proteínas de transporte, enzimas, hormonas, etc. Así que las glicoproteínas, o le puedo llamar también glucoproteínas, súper importantes. ¿Ok? Sí, profe. Profe. Y por último, uno que quiero que sepan bien, que es los glicoconjugados o glucoconjugados. ¿Qué es esto? Si ven acá, está, vamos a ver nosotros en lípidos, les voy a mostrar, pero para que tengan ya conocimiento. Si yo tengo un lípido que se llama ceramida y a ese lípido le agrego glucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina, galactosa y fructosa, eso se conoce como grupo sanguíneo O. Si a esta misma estructura yo le agrego N-acetilgalactosamina, eso se conoce como grupo sanguíneo tipo A. Y si en vez de agregarle N-acetil le agrego solo galactosa, eso se conoce como grupo sanguíneo B. O sea que fíjense, la diferencia es mínima, mínima. Y nuestras células igual reconocen. O sea, mi sistema inmune reconoce al grupo sanguíneo A, al grupo sanguíneo B. Si yo soy A, por ejemplo, no puedo recibir B. Si soy cero, no puedo recibir AB. Y fíjense lo mínima que es la diferencia. Un monosacárido nomás es la diferencia entre todos. ¿Se entiende? Sí, profe. Y esto acá es la célula glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo lo que tiene esto en su superficie. Entonces, este glóbulo rojo va a ser grupo sanguíneo B, este va a ser grupo sanguíneo A y este va a ser cero. El RH es otra glicoproteína, aparte otra vez. Pero lo que es glicolípido es lo que llamamos grupos sanguíneos A, B, o sistema ABO. Así que tenemos muchísimas opciones del uso que se le da a los hidratos de carbono. Y acá ven en una membrana bacteriana cómo aparecería una serie de hidratos de carbono que nosotros ni utilizamos. A la ramnosa, a la heptosas, por ejemplo, nosotros no lo usamos. Por eso muchas veces las bacterias no nos sirven como fuente alimenticia porque yo no le uso a esos hidratos de carbono, no me sirven, pasan de largo, ¿verdad? Bueno, a ver, doctores, ¿alguna duda con respecto a lo que dimos hoy? No, profe. No, doctora. Ok, eso ya está, creo que en la plataforma vamos a mirar un poco. Y tiene su... Es donde yo metí mi... Me diga que salí. Es borre, entonces.